El invierno de 2023 no fue solo una pausa en el calendario de las grandes ligas. Fue un terremoto. La historia del béisbol fue reescrita con tinta japonesa y cifras que desafían la imaginación económica. Yoshinobu Yamamoto, el joven y deslumbrante talento que había ejercido un dominio absoluto en el béisbol profesional japonés, se convirtió en el epicentro de la conmoción. Cherón. Su nombre resonó a través del Pacífico, impulsado por una cifra que sacudió los cimientos del mercado. 12 años, $325 millones con los Dodgers de Los Ángeles. Esta cantidad, que se traducía en aproximadamente 50,000 millones de yenes, pulverizó el récord del mercado de lanzadores de las grandes ligas y estableció un precedente nunca antes visto para una transferencia internacional a través del sistema de posting. Cherón. Por un lado, la afición japonesa y los seguidores de los Dodgers cayeron en un estado de euforia. Habían adquirido, sin lugar a dudas, al as más brillante fuera de la MLB. Pero, simultáneamente, esta suma astronómica atrajo una mirada gélida y altamente escéptica. Un análisis frío de los datos provocó preguntas inevitables. Es cierto que Yamamoto había logrado hazañas sin precedentes en la NPB, siendo el primer lanzador en la historia en ganar el prestigioso premio Sawamura 3 años consecutivos, manteniendo consistentemente una efectividad por debajo de 2.50 y exhibiendo una capacidad excepcional para ponchar. No obstante, el montículo de las mayores es un ecosistema distinto, poblado por los bateadores más temibles del planeta. ¿Podría su físico relativamente pequeño y su estilo de lanzamiento distintivo ejercer el mismo nivel de dominio que justificara una inversión de $500 millones? El debate se encendió entre los expertos. El veredicto pendía de un hilo. Si triunfaba, sería una leyenda. Si fracasaba, se convertiría en el peor contrato en la historia del deporte. Esta polaridad extrema impidió que el traspaso fuera considerada una simple noticia deportiva. Y de esta tensión surgió la voz más mordaz y pública de la crítica. Josh Reddick, ex jardinero de los Astros y miembro del equipo campeón de la Serie Mundial de 2017, un veterano con conocimiento profundo de las mieles y las hieles de las grandes ligas. Sus palabras no eran el simple murmullo de un aficionado, sino una representación significativa de la conciencia interna del gremio. El mensaje que Reddick publicó en su cuenta de X, en lo que antes se conocía como Twitter, incendió inmediatamente la pradera. La pregunta era concisa y punzante. ¿Por qué pagar $325 millones a un tipo que nunca ha lanzado una sola pelota en la MLB? Su comentario reflejaba el recelo ante la inflación desmedida del mercado de traspasos y la desconfianza hacia un talento aún no probado en el crisol de la competencia norteamericana. La publicación encendió una hoguera de controversia en las redes sociales entre Japón y Estados Unidos. Los aficionados nipones lo interpretaron como un insulto a su as nacional, tildando a Reddick de ignorante y arrogante. Por su parte, un segmento de la prensa y los aficionados estadounidenses apoyó la postura de Reddick, viéndola como una advertencia legítima contra el recalentamiento especulativo del mercado. El contrato de Yamamoto trascendió lo puramente deportivo, transformándose en un campo de batalla donde convergían el juego del dinero internacional, el orgullo cultural y la preocupación por la salud financiera del futuro de la MLB. La cuenta de X de Reddick se convirtió en el centro neurálgico de esta contienda. Durante los meses siguientes, su línea de tiempo se llenó de ironía y sarcasmo, un patíbulo virtual donde cualquier error o tropiezo de Yamamoto sería inmediatamente magnificado. Esta crítica inicial, tan categórica y agresiva,
fue precisamente lo que preparó el escenario para el dramático giro de 180 grados que le esperaba. Ante la magnitud de sus propias palabras y la implacable oleada de ataques, Reddick se vio obligado a cerrar su cuenta temporalmente, eligiendo el silencio. El cuestionamiento que había lanzado era más que una simple opinión. Conllevaba una responsabilidad social que amplificaba la presión de los 500.000 millones de dólares que Yamamoto tenía que cargar. Este periodo de controversia y subsiguiente silencio fue para Reddick una prueba larga y ardua para juzgar si su aseveración había sido equivocada. Pero al otro lado del océano, la marcha triunfal de Yoshinobu Yamamoto no se detuvo. A lo largo de la temporada, Yamamoto cumplió con creces la responsabilidad de unas. Terminó con 30 aperturas, 12 victorias y 9 derrotas, con una efectividad sólida de 2.94. En particular, su registro de 211 ponches lo situó entre la élite de la liga. Sin embargo, el verdadero campo de pruebas donde debía demostrar que era el hombre de los 500 millones era la postemporada. En esa cumbre definitiva, silenció a todos los que habían dudado. Sus números en la postemporada fueron sencillamente milagrosos. 6 apariciones, 5 victorias y 1 derrota. Una efectividad microscópica de 1.45. 33 ponches en 37 y 1/3 de entradas lanzadas, y un whip de 0.78. Cifras dignas de un dios del béisbol. Y al llegar a la Serie Mundial, dominó a los bateadores más poderosos, logrando una hazaña histórica al ser el 13º lanzador en la historia en obtener 3 victorias en la serie final, lo que finalmente le valió la gloria del jugador más valioso de la Serie Mundial. La pregunta que Reddick había planteado inicialmente: ¿por qué pagar 325 millones a un tipo que nunca ha lanzado una sola pelota en la MLB? Fue respondida con una actuación abrumadora, relegándola completamente al pasado. Finalmente, el muro del silencio se rompió. Inmediatamente después de que Yamamoto fuera reconocido como el mejor lanzador del mundo y los Dodgers conquistaran la Serie Mundial, Josh Reddick desbloqueó su cuenta de X. Tanto los aficionados como los medios estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. ¿Volvería a la crítica? ¿Perseveraría en el silencio? Mientras el mundo contenía el aliento, emergió una publicación reveladora. Fechada el 1 o 2 de noviembre, el día después de que los Dodgers ganaran el Clásico de Otoño, Reddick tuiteó un mensaje simple, pero cargado de peso. Escribió: ¡qué serie! Interesante hasta el final. Y Yoshinobu es realmente genial. En inglés, el mensaje original era aún más enfático. Series ending right down to the wire, and Yoshinobu is really great. Esta breve declaración fue el momento preciso de la rendición, el giro espectacular ante la abrumadora presión de las críticas que había soportado durante meses, y ante la innegable excelencia de Yoshinobu Yamamoto. Esta no fue una simple felicitación. Fue el testimonio de un profesional que admite su error con gracia y un homenaje supremo a la grandeza de Yamamoto, quien utilizó su pura habilidad y resultados para aplastar la presión implícita en la cifra de 500 millones de dólares. Las palabras que finalmente eligió Reddick, después de la controversia y el silencio, no fueron sarcasmo ni burla, sino una simple y sincera admiración. Esto nos confronta con la severa realidad del comentario deportivo. Aunque los datos y las predicciones son cruciales, al final, la única fuerza capaz de zanjar toda disputa es la actuación irrefutable en el campo de juego. El dramático cambio de opinión de Josh Reddick
no representó una derrota personal, sino un triunfo de la humildad en el mundo del deporte, y sobre todo, una prueba contundente del logro imperecedero que Yoshinobu Yamamoto grabó en la historia de las grandes ligas.